¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a LZ México. ¿Cómo están? ¿Cómo están esta mañana? ¿Cómo les va? Estamos aquí transmitiendo desde México. Tenemos hoy una invitada de lujo, además que tiene muchos nombres. La doctora Maite Rocío Cecilia Moreno Delgado. Desde la hermosa Tijuana, la entrada de México de los Estados Unidos por tierra hacia México. Hoy tenemos un bonito tema, un tema demasiado actual, un tema muy ad hoc a todo lo que estamos viviendo en esta nueva normalidad. Y me da mucho gusto recibir a la doctora Maite porque es una estudiosa de todo lo que tenga que ver con lo de las innovaciones, que es lo de las células madres. Por supuesto, la doctora es un Mastership en Laser in Dentistry de la RWTH Aachen University Germany, egresada del Aachen Dental Laser Center. Por supuesto, es una LSO, que es Laser Safety Officer, especialista en seguridad en tecnología láser. Bien, pues sin más preámbulo, el currículum de la doctora ya lo conocemos. La doctora es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es prostodoncista por la Universidad de Michigan y obviamente a Mastership in Laser and Dentistry, Laser Safety Officer por el Aachen Dental Laser Center. Hoy el tema que nos trae aquí es cómo interceptar y cómo colaborar en los ensayos para ayudar a interceptar el, el COVID, el SARS-CoV-2, que es la enfermedad que produce, es el COVID-19. Entonces, con una longitud de onda específica, la 904 nanómetros. Bien, doctora, no les digo más. Es todo suyo los próximos 50 minutos, doctora Maite, para que usted nos dé pues una amplia explicación, protocolos, razonamiento acerca de lo que tiene sentido y lógica para interceptar el SARS-CoV-2. Adelante, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí están parte de los títulos que me reconocen, pero esta es la transparencia que quería yo empezar y a darte las gracias a ti, porque es muy importante que sepamos que esto ya nos hace especialistas en México por tener la idoneidad de las instituciones que avalan estos títulos. Entonces, somos los que somos 6 mexicanos y 2 de países latinoamericanos, uno de Uruguay y otro de Guatemala. Entonces, ¿por qué? Por tu trabajo, Victoria. Yo siempre digo que eres embajadora y eres una embajadora de la ciencia y de los lineamientos internacionales y has vencido todo eso. Y yo estoy muy agradecida. Bien, pues por esa idoneidad, entonces hoy voy a hablar del láser de 904 nanómetros y cómo trabaja en el cuerpo. Esto ya lo hemos visto en una conferencia que di el 1 de mayo y tiene derechos de autor gracias a ALZ. Entonces, esto es muy sencillo, como mencionó la doctora, soy una estudiosa no nada más de láser, sino también de células madre. Mi protocolo que está vertido ahí es original mundialmente, tiene 3 partes. Una, el láser. La segunda, la apnea de sueño. Y la tercera es, ¿por qué la apnea de sueño? Para dejar la vía aérea abierta. Y está explicado en la misma conferencia. Y 3, lleva células madre. Y está explicado en la misma conferencia. Entonces, pues se los dejo de tarea nuevamente como referencia. Y para mí es un honor que me hayas concedido esto nuevamente. ¿Cómo la oportunidad de hablar? ¿Cómo trabaja un láser? Pues nos lo explica René Franzen, que fue nuestro maestro en la ALZ, y que nada más, en palabras muy simples, nos dice cómo la luz pasa en los tejidos. La luz
pasa de diferente manera en los cuerpos. Y esto no me voy a entretener. Lo que quiero llegar es aquí, cómo se absorben los tejidos. Y entonces en estas gráficas y en esta explicación tenemos que penetra y tiene una concentración mayor a cierta distancia por la longitud de onda. Entonces, en esa distancia que tiene mi láser es 3 centímetros, pero 3 centímetros cuadrados. Entonces, esto es lo que es la absorción de los tejidos. Y luego se disipa gradualmente y va perdiendo por ley de mitades. Y esas mitades va a 50% menos, mientras más se aleja, 25%, 6.25, 3.1, etcétera, como dice René ahí en su gráfica. Y esto entonces se vuelve sencillo de entender. Bien, aquí, ¿qué vamos a ver hoy? El día de hoy vamos a tener una nueva forma de tratar a nuestros pacientes en nuestro consultorio, porque tenemos que el SARS-CoV-2 a veces lo podemos identificar en la boca y a veces no, pero ya sería un hallazgo tardío. Entonces, yo me he dado a la tarea de hacer todo un manual de procedimientos para poder tener, por ejemplo, esta fotografía fue recientemente, el 21 de noviembre, fue mi cumpleaños, y ustedes dirán, ¿dónde está la sana distancia de estas 3 personas? Resulta que a ella y a él les hice las pruebas de inmunoglobulina. Y entonces, pues, además que fueron radiados con láser para que estuviéramos juntos con la sana distancia, ya después del láser. Y la sana distancia es esta, ya podemos estar juntos. Bien, tenemos varios problemas. A ver, el año 2020, quisiera subir tantito, si el señor técnico me hiciera favor de subirla. Aquí está, ya lo subí yo. Victoria, hola. Voy a pedirte si me haces favor de que me distrae un poquito verte. Entonces quisiera que apagaras tu cámara por un segundo mientras estamos en la conferencia, por favor. No la puedo apagar, Maite, porque ok, nos seguimos. Entonces seguimos. Todo tu conferencia. Exacto. Entonces, bueno, aquí voy. Ya entendí, ya cambié ya cambié la disposición de esto. Es nada más porque estaba encima de las transparencias. Pues bien, ya queda. Mil gracias. Vean la tecnología para la vacuna en México. Quiero decirles que tenemos unos problemas graves de transporte. Aquí no vamos a poder tener los grandes trailers ultra refrigerados que tienen, esto es carísimo, y luego pues esta pues ya es como de chiste, ¿verdad? Entonces para nosotros la vacuna está muy distante porque no tenemos la infraestructura creada en el país. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro riesgo de muerte sin COVID? Es muy bajo, pero ahorita se vuelve que esta, vamos a decir, aguja se puede ir hasta moderado o a muy alto, pues porque ya estamos en semáforo rojo, porque falta capacidad en hospitales, porque falta personal médico, el personal médico está estresado y empiezan los suicidios, la economía se está cayendo, entonces también nuestro cash flow se está deteriorando, la comida escasea y los precios suben. Son muchos problemas. Nosotros tenemos cómo saber que esto, además, con la convivencia de la gente que no ha sido, vamos a decir, laseada antes de esta cena, entonces, pues tienen el problema de que al respirar están emanando partículas de SARS-CoV-2 si lo tuvieran. Y entonces, por eso los contagios están tan altos. Además, ya se han hecho varios temas de cómo hacer tratamientos alternos a COVID-19 y entre ellos están antihistamínicos, antibióticos, probióticos y vitaminas. Bien, pues todo esto tiene que ser con vigilancia médica.
Y bien, los dentistas, entonces, ¿cómo es que llegan a nosotros o cómo podemos ejercer nosotros nuestra odontología sin contaminarnos tanto? Vean aquí, yo estoy haciendo una cirugía, prácticamente mi anestesióloga obliteró la nariz, tenemos oxígeno circulando, tenemos al paciente bien tratado, ya tenemos la prueba de las inmunoglobulinas, pero en general, ¿qué sabe un cirujano dentista? Un cirujano dentista conoce que su paciente tiene nada más pérdida de sabor, boca seca, hay inflamación, y hay inflamación en la boca y luego también podemos tener algunos nódulos en el cuello inflamados. Todo esto con la inspección adecuada lo podríamos hacer. Bien, entonces, nuevo manual de operaciones. Implementar cambios es muy difícil. Y en un nuevo manual de procedimientos, ¿quién tiene que conocer este manual de procedimientos? Todos en el consultorio dental. Nuestro asistente tiene que saber hacer estas pruebas. Vean, esto está reglamentado por COFEPRIS. Entonces, COFEPRIS es nuestra instancia gubernamental en México que tiene ya avaladas y certificadas estas pruebas. Entonces, es la forma rápida de tener al asistente dental haciendo que nuestro paciente que llega al consultorio, vean, esta cirugía, este es un paciente consuetudinario, este es un paciente que entra por la puerta. Entonces, tenemos que hacer la prueba serológica y si hiciéramos la prueba de PCR, que es un poquito más cara, pues igual con un virólogo lo podríamos hacer. ¿Cuánto vale esta y cuánto vale esta? Bueno, esta vale la tercera parte y esta vale 3 veces más para el paciente. Además, sí sabemos que tenemos un error en la detección, por ejemplo, del 30%. Entonces, es un índice todavía muy alto, aunque la prueba saliera negativa, que ya nos da una mayor confianza de trabajo, todavía, entonces, por eso estoy preconizando cómo interceptar al SARS-CoV-2 en el consultorio, porque tenemos este problema, el 30% de error que nos dan todavía estas pruebas. Y entonces, ¿qué recomiendo? Pues hacer una fotografía antes de lasear o de aplicar irradiación láser y después, no nada más hacer las estructuras de la boca, cabeza y cuello y hacer los registros pertinentes y la fotografía de después. Bien, esta conferencia entonces es pues como vamos a ir viendo gradualmente que ya las personas nos estamos acostumbrando porque hasta en los aeropuertos ya hay estas pruebas de COVID-19 y entonces, pues antes de subirte a un avión, ahora te las hacen. Y esto es interesante porque la gente se empieza a acostumbrar. Entonces, que el cirujano dentista le diga a su paciente, mira, te voy a hacer una prueba serológica en mi consultorio, ya está más fácil. Vean, pero ¿qué sugiero aquí? Aquí hay 3 personas. Bueno, 3 personas con COVID negativo. Que el paciente va a estar tranquilo de que las personas que tiene enfrente, respirando enfrente de ella, y además que estamos pues, con todos los cánones de protección, y a esa persona también se le hace su prueba de COVID y entonces pues ya tenemos podemos seguir trabajando. Bien, en la clasificación de Malapati, que la di en la conferencia anterior y que por cierto estoy dando por vista porque no me puedo entretener. Vean ustedes entonces cómo llega el paciente. Esto es antes de la radiación láser y esto es después. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer cómo desinflamar y cómo desinfectar. El COVID-19 sí se va a erradicar de la boca de esa paciente en su respiración durante consulta si nosotros sabemos aplicar el láser. Siguiente. Y aquí está, miren. Entonces, primero hay una secuencia que en la asociación Waller, que pertenecemos nosotros, he mandado formato de, vamos a decir, de irradiaciones para proceder con orden. Como todo esto tiene derechos de autor,
Entonces, pues yo sí pienso que los que se quieran unir a hacer que la dosis que estamos aplicando con mi láser de 904 nanómetros a 4000 Hz por 4 minutos a 0.5 watts, con una penetración de 2.6 joules por centímetro cuadrado, quede bien, vamos a decir, registrada en este simple Excel, que posteriormente, cuando me lo envíen de regreso, podríamos entonces tener un análisis de datos y hacer esto una verdad. Bien, entonces aquí está el transcutáneo, 2000 Hz por 4 minutos por 0.5 watts con una penetración de 2 joules. Y aquí tenemos entonces otra paciente que estamos viendo que llega con la garganta un poco inflamada ahorita con el clima, viene del aeropuerto. Pues yo preferiría que esto, aunque la prueba de las inmunoglobulinas me haya dicho que no tiene nada, pues esto es lo primero que hacemos en el consultorio ahora para poder trabajar con más tranquilidad todos los que estamos ahí. Entonces, ¿qué es esto? Pues esto es una faringitis aguda, básicamente tiene bacterias. Entonces, igual el láser las va a erradicar. Esto se conoce por trabajos de Guttneck, por trabajos de múltiples investigadores en el mundo que han erradicado bacterias y desinfectado dientes después de haberlos inoculado con bacterias tan importantes como Escherichia coli, por ejemplo. Entonces, bien, aquí estamos teniendo otra irradiación láser. Y alguien que se me antoja que también habló muy específicamente en contra del COVID fue la doctora Romy recientemente. Aquí en el acervo bibliográfico de AALZ Victoria tenemos unas grandes conferencias y no nada más explicando cómo se utilizan en dientes, sino cómo se pueden utilizar. Fíjate, aquí la doctora Romy habló cómo se puede irradiar y mejorar el sistema inmunológico a partir de la aplicación en la arteria carótida, en la arteria radial, perdón, y que ella tiene ya ahí perdón por el pequeño, ahí está la sesión. Dice cuándo es la posología y sobre todo, fíjense, esto fue dicho anteriormente por este científico que ya está dando también sus seminarios, ¿verdad? Pero él es dueño de una compañía. Él tiene un interés, vamos a decir, económico. Claro que también le interesa frenar a COVID. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí estamos la doctora Victoria Palazuelos y yo y todos los de ALZ y de la Wallet y los que estemos haciendo la labor de tratar de interceptar el SARS-CoV-2. Entonces, esto vino en mi conferencia de vamos a llamar el diagnóstico de nivel 1 del SARS-CoV-2 en mi conferencia anaranjada. Y aquí entonces, en lo que la persona es diagnosticada positiva con esas pruebas, empieza a transcurrir en contra el tiempo del paciente. Y puede ser en su casa o en el consultorio con traje de protección especial o traje para atención del paciente. Entonces, el paciente, entonces, tenemos que hacer la desinfección láser en senos paranasales, que son 3 secciones, frontales, etmoidales y maxilares. Y luego la orofaringe, cadenas ganglionares cervicales derecha e izquierda y conductos salivales. Con 4 sesiones, esto es con los parámetros de desinfección para virus y desinflamación, un día sí y un día no. Esto es como quedó asentado en la conferencia del 1 de mayo y muchísimas gracias que ahí teníamos más tiempo de explicación. Aquí entonces esto es lo que faltó del nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Tenemos que tener en esa conferencia
Tenemos que tener nuestra ropa anti-COVID y por supuesto si tuviéramos esto en nuestros consultorios sería mucho mejor, porque esto ya es una computadora que va a estar detectando en el aire si hay presencia de SARS-CoV-2, después de todas las precauciones que hayamos tenido con luz ultravioleta ambiental o esto todavía lo puede detectar y está hecho en China, así es que ahí se los dejo. Dentro de mi protocolo, entonces, para liberar la vía aérea, están estas dos, esta forma que es la prótesis, que se conoce como prótesis del ronquido o de apnea del sueño. Y aquí tenemos dos ligas, y una es directamente con el doctor Manuel Faril Guzmán en Facebook, y esta es directamente pues en Sintoniza Sin Fronteras, porque ahí he plasmado muchísimas horas de trabajo con cada uno de estos investigadores. Entonces, ¿por qué estamos tarde con COVID? Estamos tarde con COVID porque falta educación en las universidades mexicanas, en las universidades estadounidenses. Por eso no se conoce. Bien, ¿y qué pasó aquí? Bien, en el nivel 2, nivel 3 y nivel 4 se requiere la interacción multidisciplinaria. ¿Y a qué me refiero? Miren ustedes. Esta doctora es la doctora Mokmeli y está en Canadá. ¿Se fijan? No es Estados Unidos, pero fue entrenada en Europa por un, por un núcleo de centro láser en Rusia. Bien, la doctora Mokmeli hizo esto para la humanidad y son los protocolos de láser de 808 nanómetros de galio, aluminio, arsenio y que es bastante, vamos a llamarle potente y que tiene un alcance mayor entonces en la penetración de tejido. En el caso del láser, cuando yo hablé en la conferencia del 1 de mayo, yo decía que habría que hacer una cuadrícula y ir haciendo en el pulmón el laseado por áreas como si fuera acupuntura. Claro, entonces se llega al mismo resultado y se llega a tener un pulmón limpio, pero el área de penetración entonces es menor y el tiempo de ejecución es mayor, por lo que se obtiene con los láseres lo mismo. Y aquí hay vamos a decir, una forma dual de acción y todo esto está publicado. Y vean, aquí está el láser de otro doctor que está en Boston, porque la doctora Mokmeli tuvo eh, vamos a decir, la forma intrépida de, pues, hacerlo conocer al mundo a través de ResearchGate. Mi protocolo también está en ResearchGate, entonces estamos esperando pues que se unan varios investigadores a nivel mundial, Victoria, entonces estamos buscando que no nada más con longitudes de onda de este nivel. En mi caso, yo estoy hablando del 904 nanómetros, porque es el que manejo y porque es el que conozco y es el que he publicado en el 1 de mayo. Y cómo haría yo con el nivel 2, 3, 4, que te digo, ese es otro protocolo eh, pues original de Maite Moreno para decir cómo lo haría yo en mi consulta o interceptarlo en una terapia intensiva o en una terapia intermedia. Y luego, entonces me di cuenta, pues, que estábamos en lo correcto. Bien. Aquí está lo que la doctora Mokmeli utiliza, entonces, para radiar nuevamente diferentes áreas del cuerpo. Y también utiliza lo que dijo la doctora Romy. Bien, pero ella no habla de la boca. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que tener dos formas de tratamiento. Tenemos que tener una transcutánea externa y tenemos que tener una intraoral, que esa es la que se les olvida a todos los médicos. Y ahí es donde nosotros estamos pues, para hacer. Bien, ¿qué haría yo? En los niveles 2, 3, 4, yo tenía un checklist, miren, pero si de repente a mí me hablaran y tienes una urgencia porque, ay, no sé, alguien ha llegado, está en el hospital, bueno, yo tengo que tener un checklist para que no se me olvide nada.
porque estando en urgencia, estás en alarma. Y si estás en alarma, puedes estar con un problema de que se te olvide algo. Por ejemplo, este papel aluminio, ¿para qué creen que es? Para llegar a selle de un hospital y decirles, hágame favor de esterilizarme y les haces el paquetito enfrente de ellos con tus guantes estériles y todo eso. ¿Por qué? Porque tu láser va a entrar a selle por ellos. Por ti les vas a enseñar que lo lavaste, que le pusiste virucida, y además lo vas a recubrir con este papel aluminio que te van a esterilizar en el hospital. Bien, cuando se tiene un nivel 5 en la conferencia del 1 de mayo, decíamos que los que estamos encargados pues, de la salud, ella es mi asistente dental, se contagió con uno de sus tíos. ¿Qué pasó? Ella fue muy rigurosa en su desempeño conmigo y entonces me dice, doctor, estoy COVID positiva después de que le hicieron la prueba de, vamos a decir, de frotis, de esputo, y que es la cara, vamos a decir, y entonces, bueno, ya tenemos aquí, entonces, cómo se ve su faringe, y entonces hicimos el protocolo tal cual como yo lo tengo, pues, compartido con ustedes. Y que aquí está su glándulas salivales menores que también estaban infectadas y que así se veía en el momento de las irradiaciones láser. Pasó que le di 40 minutos de irradiación entre todo y que, bueno, gracias a Dios, ella sobrevive. Entonces sí fue interceptado. El tratamiento fotodinámico de desinflamación y desinfección y de fotomodulación de las mucosas orales se puede hacer con láseres de diferentes longitudes de onda, como son la de 450 nanómetros, 660, 810, 904, 940 y 1064. Y está invitado tan pronto como sea posible, siempre y cuando el especialista láser conozca los parámetros para producir este efecto terapéutico, tanto de desinflamación como desinfección de los tejidos. Miren ustedes, en una estomatitis, que este ya es un paciente pues, que llega grave al hospital, y en una que vamos a hablar quelitis, vamos a regresar tantito al anterior. Me hacen favor, miren. Aquí habla de herpes simple. Entonces, aquí vienen las corrientes con mi láser. Y entonces, esto ya es, vamos a decir, a nivel mundial conocido. Esto no es una novedad. Y estamos hablando de que se requieren los hospitales, que se requiere nuestra participación porque nosotros somos los que podemos ayudar. Y aquí está cómo viene, por ejemplo, esta lesión de ya de COVID, y que déjenme decirles, todo esto está aquí fundamentado en este artículo. En este artículo vienen todas las bibliografías que están aquí y son bibliografías abiertas. Entonces, ¿qué más puedo decir? Bueno, en la conferencia del 1 de mayo voy a insistir. Hicimos también de su conocimiento que teníamos que tener una carta de consentimiento informado. Como la doctora Victoria le parece que todas las legalidades son ciertas, pues aquí en nuestro país tenemos que tener un consentimiento informado de cómo aplicar el láser en odontología en nuestro consultorio. Entonces, imagínense el honor que es para mí tener aquí la cédula de especialidad de la RWTH AGEN. Además que quiero decirte que tengo también pasaporte español y que pues esto, si yo quisiera irme a Europa, ya tengo pues nada más que homologar mis títulos o pasar los exámenes de dentista, pero ya tengo la especialidad de láser y ya nada más podría yo trabajar allá. Y acá está, pues es parte de la legalidad. Y acá tenemos vamos a llamar la certificación del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que es Fundación UNAM,
es la Universidad Nacional Autónoma de México. Además que ahí, bueno, es toda una institución, vamos a decir, calificada que tiene la idoneidad. Victoria, tú nos hablaste y nos has hablado y nos has reiterado acerca de los enjuagues bucales. Bien, pues esto ya están haciendo mucha labor varios doctores también a nivel interceptivo, como es el doctor Moscovitz en Estados Unidos. Pero de láser no se sabe todavía nada en Estados Unidos. De hecho, entonces vean ustedes aquí cómo estamos haciendo esta propagación tan rápida de los casos en el mundo. Estamos teniendo un verdadero y significativo problema. Entonces, ¿qué se puede implementar? Educación. Entonces, alabo mucho que este programa se pueda repetir en cualquier momento y que ya queda con derechos de autor y te estoy tan agradecida. Y aquí vienen cómo está cambiando tan rápido la información y todo lo que está empezando a ser afectado. Por ejemplo, los científicos están describiendo, ve la fecha, 18 de noviembre de 2020, enfermedad cardiovascular en niños COVID-19. Ya estamos hablando de otros parámetros y nosotros estamos todavía, como dentistas, tenemos tanta obligación de hacer del conocimiento de la gente que podemos ayudar. Bien, en México tenemos una muy importante cartilla de vacunación. Y no nada más es contra la influenza. Bueno, cuando lleguen esas vacunas a México, que a lo mejor vienen medio mal refrigeradas, bueno, a lo mejor ahí tenemos, si nos llegan con las características que deben de llegar, aquí es donde va a quedar asentado. Y sobre todo estar pendientes de los semáforos. Los semáforos son el rojo, el naranja, el amarillo y el verde. En mi área ahorita tenemos semáforo rojo. Entonces, como les repito, ahorita yo debo de portar el vestido de EPP, de equipo personal de protección, que al revés se dice PPE en inglés, Personal Protective Equipment. Entonces, el mío ya, porque estoy en semáforo rojo, yo debo de portar el atuendo anti-COVID-19. Y esto, Victoria, yo estoy tan agradecida contigo porque desde el 13 de marzo hemos estado tú y yo involucradas en esto del COVID-19. Y los programas que hemos hecho en Sintoniza Sin Fronteras y que hemos hablado de la logística y que hemos hablado de la educación y que hemos hablado de los detalles. Mira, aquí es, de casualidad es los colores también de la bandera mexicana, pero esto fue en Italia cuando se cerró. Y esto fue el 13 de marzo. Estamos hablando que desde el 13 de marzo no se conoce lo que podemos hacer los cirujanos dentistas. Y ese mismo día, en este mismo programa, yo hablé de cómo interceptarlo en la boca para que no se fuera al pulmón. Bueno, entonces, pues estamos nada más haciendo lo que podemos hacer. Bien, estoy a sus órdenes en México. Soy la doctora Maite Moreno. Este es mi correo de info@gmail.com. La institución que dirijo se llama Escuela para Actualización Dental y Asistentes Dentales. Y ahí tenemos también en mi acta constitutiva y de legalidades hacer investigación. Entonces yo tengo el gusto de poder trabajar con ustedes de una manera libre porque me permite entonces tener este protocolo tan original, que es no nada más láser y aplicaciones láser, sino también en el mismo tratamiento la parte de la prostodoncia que nos la instituye el doctor Manuel Faril en México, porque es el especialista que ha hablado durante años y que también está en Sintoniza Sin Fronteras, en los programas de Payad, y luego, pues, lo de las células madre, que es un futuro, pero un futuro que, mira, no se entiende la odontología. Histología, la cátedra de histología en donde nos hablan de las células mesenquimatosas indiferenciadas,
es en el primer semestre. Y ahí, de todas las universidades, o sea, que todos estamos enterados de lo que es una célula madre desde formación original y simple del primer semestre de odontología. Entonces, el hecho es que la ciencia va evolucionando, la ciencia va teniendo cambios nanobiotécnicos en la ciencia láser, en la ciencia de saliva, en la ciencia de células madre. Entonces, todo esto los cirujanos dentistas lo tenemos que conocer y tenemos que estar en la vanguardia y en la innovación. Y yo te agradezco mucho la oportunidad de haberme dejado exponer todo esto porque realmente se necesita. La pandemia va muy rápido, los cirujanos dentistas somos como el eslabón perdido para interceptar a COVID. Muchísimas gracias por tu tiempo y por darme esta oportunidad. Maite, pues qué gusto que haberte tenido esta mañana. Me da mucho gusto que menciones a los doctores que han aportado y colaborado todo este año de pandemia, porque pues iniciamos con él, acerca de la colaboración que podemos tener todos los dentistas. ALZ México es un órgano, es una institución que colabora, es un órgano de consulta para todos ustedes que no conocen los aciertos de la odontología láser y en bien de la especialidad en seguridad láser, de cómo usar esta tecnología en nuestro favor y en favor de todos los pacientes de México. Creo que es legítimo para todos los profesionales de la salud en estos momentos buscar un cambio positivo para ayudar y colaborar, porque déjame decirte, Maite, que ahorita hay un rebrote en México. Entonces, y creo que también en el mundo, en ciertas partes del mundo. Ahorita el sector médico hay una gran diferencia de cómo empezaron la pandemia y cómo estamos ahorita. Ahorita, desgraciadamente, pues ya se perdieron muchos colaboradores y además estamos cansados o están cansados ya. Ahorita es el momento de colaborar nuevos expertos en la intercepción, en interceptar esta pandemia, ayudar, colaborar. Creo que hoy los dentistas ya tenemos que tomar la alta responsabilidad de ayudar, compañeros, ¿sí? Porque todos los que, acuérdense bien, como ya lo he dicho en programas con Maite, este virus entra por en las áreas respiratorias superiores, las vías respiratorias superiores. Entonces, ahí estamos nosotros, compañeros. Entra por la boca, ¿sí? Se instala en la mucosa, se instala principalmente en lengua y se reproduce en el área de la garganta. Estamos nosotros ahí para interceptar con nuestro láser todo aquel que quiera ayudar, ¿sí? Aceptemos la invitación de la doctora Maite y ayudemos, compañeros. Pero para lo que más estamos nosotros listos es para entrar en prevención. Es una de nuestras funciones por las que vamos y que por las que debiera ser, ¿sí? Aplicar la prevención bucodental, salud oral en México. Estuviéramos en otro lugar, en otro estatus, en este caso de las enfermedades bucodentales. Salud oral, tener salud bucal, salud oral, es salud sistémica, compañeros. Y todo aquel que nos esté escuchando, si usted no tiene salud bucal, no está totalmente sano. Creo que es un momento de reflexión. Coincido que es muy legítimo, Maite, buscar los cambios, además, porque no se nos ha llamado
a participar. Y es legítimo buscar cambios y aportar todos nuestros conocimientos, nosotros que estamos preparados, no nomás en México, sino en el extranjero, porque obviamente no nos sentimos representados. Entonces tenemos que buscar todos los odontólogos realmente tomar la posición ante esta pandemia y ante las que vengan. Es muy correcto, ¿Sí? porque Para poder sí. que el ser humano tenga el sentido de prevención y que tome conciencia de que tiene que salir, de que tiene que tener, perdón, una salud bucal, una salud total. Definitivamente que el sector médico o la medicina tiene que integrar la boca a la salud, porque es algo que no han hecho. No integran de una manera general la área oral, ¿sí? Si no tiene salud bucal, no tiene salud sistémica, compañeros. Y yo me apasiono en esta Navidad, tú lo sabes, Maite, no estoy enojada, estoy hablando como hablamos las del norte, directo, de frente y a la cara, con todo lo que estamos viendo en nuestro México y más lo que pasa con nuestra profesión y con todo lo que tiene que ver con una alta responsabilidad y con un alto sentido de servicio para poder ayudar en nuestro México en esta pandemia. Nosotros, desde que inició... Y en Latinoamérica y en el mundo, porque en realidad, Victoria, el láser, la ciencia láser, pues es algo que si hay un médico en la Universidad de Las Vegas, no considera a los dentistas como alguien viable para darle solución, lo que acabas de decir. Porque no tienen la educación, porque no existe en Estados Unidos el currículum, porque, y sin embargo, cuando preguntas, oye, ¿y tienen láser en la universidad? Uno. Ok, bueno. Correcto. Entonces, tratemos de ayudar, compañeros, tratemos de representar realmente lo que hacemos, tratemos de ayudar en esta pandemia, pero nunca, óigalo bien, sin perder las formas correctas. Las sí, que es la burocracia y los lineamientos. Hacer lo que estamos haciendo ahorita, estamos en protocolos de ensayo, ¿sí? Estamos en protocolos piloto para ayudar. Nunca un profesional mexicano pierde las formas correctas de hacer las cosas. Entonces, nosotros estamos ejemplificando una vez más cómo vamos poco a poco ayudando y que pues se nos está brindando una oportunidad porque pues hay un rebrote en donde quieras o no, compañero odontólogo, vas a tener que participar. ¿Por qué vas a tener que participar? Por la alta responsabilidad que tenemos de regresarle al mundo un beneficio común a todos nuestros mexicanos. Muchísimas gracias, Maite. Pues con láser tenemos una práctica segura. En esta época ya prenavideña y que hoy tenemos como una celebración muy distinta a las que estamos acostumbrados a celebrar. Celébralo en familia. Stay home todavía. Ahorita, más que nunca, tenemos que apelar a tu conciencia para que no haya un aumento de casos y realmente podamos iniciar un 2021 como se debe, en familia, sanos y muy, muy, muy en paz contigo mismo. Te invito a que hagamos una reflexión acerca de todo lo bueno, de todo nuestro año y de los años anteriores también, y quédate con lo mejor de ti y con lo mejor que tú hayas transmitido y con lo mejor que tengas de sí mismo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Tienes una felicitación como siempre, de la doctora Pilar Martín. Tienes muchas felicitaciones en toda nuestra transmisión. Y seguimos, amigos, seguimos. Terminamos muy pronto nuestro año aquí en ALZ México. Nos vemos pronto. Hasta luego. Y muchas gracias, Víctor. a todos por estar aquí. Gracias. Bonita mañana.